buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a esta interesante edición el programa de los criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos, presentado por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui. Saludo muy afectuosamente al doctor Rafael Estrada Michel, director de la revista Tiempo de Derechos, y al doctor César Ruiz, director ejecutivo de la Fundación. Hoy nos vamos a adentrar a un tema de suma relevancia que tiene un cariz de gran sensibilidad por los derechos involucrados. El tema es el derecho a la identidad y el interés superior del niño. En esta edición tendremos el honor de contar con una espléndida invitada, la jueza primera de distrito en el estado de Morelos, la maestra Nayeli López Guevara. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con especialidad y maestría en Derecho Penal por la Universidad Latina y es doctorante en Derechos Humanos por el INDEPAC. Se ha desempeñado durante muchos años como oficial judicial, actuaria y secretaria de juzgados de distrito y de tribunales colegiados de circuito, y ocupa el cargo de jueza de distrito desde noviembre de 2021. Como ven, es una jueza Nobel, pero con una gran inquietud, con un gran empuje en relación con la comprensión de los derechos humanos y su protección. Imaginemos este escenario en este caso. Es una lucha por el reconocimiento de la identidad de una niña que se convierte en una batalla legal. En el corazón del estado de Morelos, las autoridades del registro civil se niegan a emitir una constancia de inexistencia de registro y el acta de nacimiento de una menor. ¿Cuál es la razón? Pues su nacimiento dentro de la vigencia y los efectos de un matrimonio pone en entredicho su filiación, razón por la que les es negado el registro y la emisión del acta de nacimiento correspondiente. Las normas del estado de Morelos se convierten así en un laberinto literalista y textual que resulta violatorio de derechos. Pero ¿qué pasa cuando estas leyes chocan con derechos fundamentales? Este caso que vamos a analizar el día de hoy pone en evidencia el papel crucial que juegan las y los jueces como guardianes de derechos, tanto frente a los actos y las omisiones de las autoridades, como también frente a las normas, gracias a esta extraordinaria herramienta de protección de derechos humanos que es el juicio de amparo. La sentencia que hoy se analiza no solo se inspira en una sólida doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también en criterios de los tribunales colegiados de circuito, y se enmarca en el principio de la suplencia de la queja que anima todo el desarrollo del estudio. Es en realidad una hoja de ruta que prioriza los derechos de la niña y también los derechos de la madre. Las consideraciones legales no terminan ahí. La jueza, en la sentencia, acudiendo a la técnica del juicio de amparo, lleva a cabo un análisis minucioso, explorando los confines de la constitucionalidad, pero también el control de la convencionalidad ex oficio. Así es como penetra en el análisis de estas normas. Nuestra invitada invoca artículos constitucionales, normativas internacionales, como cuáles. Bueno, pues la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belém do Pará, entre otras, revelando un enfoque holístico que abraza una visión universal de los derechos humanos. Los derechos en juego son vastos y fundamentales. El derecho a la identidad, la igualdad, la no discriminación, la nacionalidad, la salud, la filiación y el bienestar integral del menor, de la menor en este caso, o de la niña. Además, este caso arroja luz sobre los derechos de las mujeres, merced a la protección otorgada a la madre, identificando los estereotipos de género que impregnan las normas aplicadas por la autoridad responsable, por lo que también sigue las orientaciones para juzgar con perspectiva de género. Nuestra invitada, la jueza de distrito Nayeli López Guevara,
una figura joven y talentosa en el mundo judicial, nos llevará a través de esta historia a reconstruir el caso, que pese a que parece un tema administrativo, en el fondo se trata de temas civiles y principalmente cuestiones familiares que también resultan para los involucrados un verdadero drama humano y pone también, por su forma de resolver, en evidencia la forma en que la judicatura restablece el orden normativo en beneficio de los derechos de las personas. Las consideraciones vertidas en la sentencia que se analiza muestran el compromiso de nuestra invitada con los derechos humanos. Prometen iluminar este programa y también dejarnos reflexionando sobre el poder del sistema judicial para proteger y defender los valores y los derechos esenciales en nuestra sociedad. Preparémonos pues para este viaje de análisis jurídico de esta sentencia. Mi querida jueza, sea usted bienvenida y le agradecería mucho si nos narra qué pasó con los antecedentes, cómo es que se empieza a desarrollar este caso. Bienvenida. Sí. Gracias, magistrado, y también a los doctores que están aquí presentes y a todos los compañeros y compañeras que están conectados y que tomaron un poquito de su tiempo en la tarde para estar aquí reunidos todos. Yo soy la vocera realmente de este asunto. Esta sentencia es un esfuerzo del equipo secretarial, del equipo de los oficiales. Siempre pues se trata de transmitir, o desde que llegué les animo a que veamos los asuntos como personas, quiénes están detrás de ahí, y siempre les digo, imagínense la historia que está detrás de cada demanda, imagínense las personas. En este caso era, digamos, un hombre llamado Juan y una mujer llamada Ana, que son nombres que estoy ahorita poniendo, y a la niña le pusimos Perlita, hemos identificado a la niña como Perlita, aunque no es el nombre que se le pretendía poner. Bueno, en este caso ya está cumplida la sentencia, ya tiene un nombre, pero en el asunto de Perlita viene la madre, viene Ana y viene los padres biológicos, Ana y Juan. Bueno, Ana y Juan se conocen, se enamoran, tienen a Perlita, nace Perlita en este contexto de relación, y resulta que, bueno, van al registro civil y pretenden registrar a Perlita, pero les dicen, no lo puedes registrar porque fíjate tú, Ana, apareces como que estás casada, ¿no? Y les dicen, no, ya mi juicio está de divorcio, ya está, pues digamos, en proceso, simplemente por la pandemia no se ha podido culminar. Entonces, como se lo niegan verbalmente, ellos presentan por escrito esta solicitud para que registren a Perlita, y de esta manera es como tenemos el fundamento con qué artículos se les niega el registro de Perlita. Bueno, en un ratito más voy a leer, permitirme dar lectura a estos preceptos, y con base a esta negativa es lo que tenemos nosotros aquí en el amparo. Ella sí menciona, incluso aporta el nombre de su excónyuge, y relatan que hubo una separación de cuerpos desde hace 3 años atrás. Sin embargo, eso es solamente lo que se dice, pues el juicio de divorcio caminó durante el trámite del registro de la niña, e incluso más adelante del juicio de amparo proporciona ya el acta de divorcio. Sin embargo, como el nacimiento se presentó cuando todavía no estaba divorciada legalmente, pues se presumía que la hija que había tenido era del excónyuge. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, llamamos al director del registro civil y también al Congreso, que fueron los que emitieron pues la norma. Aquí lo interesante de la norma es que sigue manteniendo estas redacciones como las que me voy a permitir darle lectura, si así me lo permite, magistrado. Se daba la negativa con base en los artículos 182, 183, 193 y 206 del Código Familiar del Estado de Morelos. Aquí hablan sobre la presunción filial en el matrimonio, el desconocimiento de los hijos por el marido, la reclamación filial del marido y el hijo de mujer casada desconocido por el marido. Y aquí se dice, bueno, que los hijos nacidos dentro de los 180 días contados desde la celebración del matrimonio, y los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, se presumen que son hijos pues del cónyuge. Y en el artículo 183 nos dice que el marido no podrá desconocer a los hijos a menos que se demuestre judicialmente con prueba pericial genética que no es el padre. En el 193 nos dice
palabra muy que me llama mucho la atención que dice, no basta el dicho de la madre para excluir de la paternidad al marido. Mientras que éste vive, únicamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo concebido. Es decir, no basta con que la madre diga que este no es el hijo de su cónyuge, o sea, no tiene ningún valor lo que la madre pueda decir al respecto. Simplemente si estás casada, va a ser hijo de tu esposo, ¿no? Lo que no acontece o sea, no encontramos en el Código Familiar ninguna disposición que establezca lo mismo para el padre, para el hombre casado, para el cónyuge. Es decir, todos los hijos que tenga la mujer mientras esté casada van a ser forzosamente hijos de su cónyuge. Y lo que no acontece con el caso del hombre varón, del cónyuge varón, de que él sí puede tener todos los hijos que tenga y no necesariamente la madre va a ser la que es su esposa, ¿no? Y bueno, ¿y qué se necesita? Bueno, para que un hijo de una mujer casada sea desconocido por el marido, el código familiar forzosamente nos lleva a que debe haber un juicio donde el padre o el cónyuge desconozca al hijo y por sentencia ejecutoriada se declare que no es hijo suyo. Es decir, entonces para que un hombre, una mujer, un hombre puedan registrar a un hijo de la mujer que esté casada con otra persona, forzosamente debes de instar un procedimiento donde es el padre que debe desconocer al hijo y entonces bajo una prueba de genética se compruebe que no es su hijo y se declare así ejecutoriadamente para que pueda acontecer el registro del menor. Entonces, imagínense todo este trámite te obliga a que agotes en la vía judicial todo el engorroso procedimiento y lo que implica la publicidad, los gastos y todo el tiempo que se va a estar prolongando el que un menor esté sin registro. Sí, efectivamente, ese es el núcleo del problema, porque esta sentencia lo que hace es justamente poner en claro que este artículo 206 que establece la presunción de que todos los hijos nacidos en el matrimonio se presumen hijos del padre, o sea, hijos del cónyuge, perdón, hijos del cónyuge. Entonces, fue estructurar toda una argumentación para ir desmembrando esta presunción que resultaría así violatoria de derechos fundamentales. ¿Y cuál fue la fórmula que encontró para poder arribar a este análisis y estas conclusiones? Bueno, antes que eso quería aportar unos datos de la UNICEF junto con el INEGI en un estudio muy concienzudo respecto a las actas de registro en México, que es de 2019. Fíjese, magistrado, que 6 de cada 10 personas sin registro en el país son un niño, una niña o un adolescente. Estamos hablando de un alto índice de niños y adolescentes que no tienen actas de nacimiento. Ahora, ¿por qué no se cuenta con actas de nacimiento? Porque hay 3 tipos de barreras, o según este estudio. Barreras geográficas, que digamos que la existencia de niños, niñas o adolescentes sin registro están en zonas de marginación o comunidades un poco alejadas de los municipios o de las cabeceras donde están los registros civiles. Entonces, una primera barrera es geográfica. Otra barrera es la económica, implica el traslado a estos municipios o a estas cabeceras municipales, a las oficinas de registro civil, con lo que ello implica que no siempre la primera vez que vas a ir a solicitar el registro de tu hijo te lo van a dar, porque son trámites luego muy engorrosos con muchos papeles que te piden, sabiendo que pues al menos 2 veces vas a tener que ir a la mejor. Y la otra, y además los días que vas a tener que dejar de trabajar o las horas por por hacer este trámite. Y la tercera barrera es la legislativa y la administrativa, con trámites complicados administrativos, y también la legislativa, que son precisamente estas barreras en las disposiciones normativas de los códigos. Ahora, ¿cómo lo hicimos aquí en el juzgado? Precisamente hicimos un análisis de estas disposiciones del Código Civil, del Código Familiar, que aparte es interesante porque el Código Familiar es de 2006 y, y pues no es, o sea, no tiene mucho, no es muy viejo, pero todavía, no obstante que ha tenido como actualizaciones respecto a instituciones que ahora permean en la realidad social,
siguen manteniendo estas instituciones de como perpetuar la pertenencia, de que la mujer casada pertenece al cónyuge varón y que todo lo que, por decirlo coloquialmente, salga de la mujer naturalmente va a ser propiedad forzosamente del hombre y que va a continuar con este sentido de pertenencia. Y pues aquí lo que hicimos es analizamos estos preceptos del Código Familiar. Hicimos un análisis pues estricto de la norma, no superaba en este análisis estricto no se superaba el fin constitucionalmente válido ni convencional, porque atentaba precisamente contra el derecho a un nombre. Ahora, el nombre, según lo que ha establecido el máximo tribunal del país, es un conjunto de signos que constituyen un elemento básico, indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad. Este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos. Pero este nombre no solo se compone en el acta de registro con el solo nombre, sino que te da también un sentido de nacionalidad y un sentido de vínculo biológico con las personas que te están registrando, ¿no? Tu padre y con tu madre, con las personas que te están registrando. Ahora, lo que se analizó aquí es que no era, había también una discriminación, no solo con la mujer, que eso fue en un segundo apartado, le quisimos dar como primera importancia al análisis de la discriminación que estaba existiendo con estos preceptos para el menor, en el sentido de que de manera indirecta se le privaba al niño de tener un acta de nacimiento, un reconocimiento de su identidad. Es lo primero que el Estado tiene que hacer es reconocerle mediante este sistema de registro de su nombre, de su nacionalidad, de su vínculo familiar. No se superaba estos preceptos no lo impedían, porque forzosamente conllevaban a que no se le expidiera un acta de registro por una situación en el contexto familiar en que fue concebido y nació. Por una situación de los padres que no le era inherente, digamos, se le estaba impidiendo su registro. Y no solo eso, el no tener acta de nacimiento conlleva a que no pueda acceder a servicios de salud, a que no pueda acceder a la educación. Impide también, de otro lado, que el Estado pueda proporcionar estos servicios públicos. Digamos que en una comunidad donde no se están registrando los niños, ¿qué pasa? El Estado no puede saber cuántos niños hay en esa comunidad, como un sistema de control para decir, bueno, en esta comunidad ya hay 20 niños, ya tengo que abrir una escuela primaria. Y los rangos de las edades son estas. O sea, también impide el que no se registre un niño en la proporción de servicios de públicos de primera necesidad. Entonces, se sancionaba de manera indirecta al menor, a la menor en este caso, a la niña, por el contexto familiar, el contexto en el que había nacido. Su madre estaba casada y su padre pues se había presentado para registrarla y lo que había tenido como respuesta es no, porque tengo esta disposición. Cuando ya vemos que incluso la Corte ha ido reconociendo que las familias se tienen que entender en un concepto dinámico, no estático. Los conceptos de familia han evolucionado al grado que son personas que están unidas voluntariamente para apoyarse mutuamente y con un sentido de permanencia. Entonces ya el concepto de hombre-mujer ya evolucionó, entonces ¿por qué no se evolucionó también en esta parte que estaba siendo discriminatoria cuando la Corte se ha evolucionado en este sentido, ¿no? Entonces no superaba el primer, digamos, este análisis estricto, en el sentido de que era indirectamente discriminatorio para el menor, y pues en una segunda parte que se hizo para analizarlo bajo la perspectiva de que atentaba contra la voluntad procreacional, que está protegida por el artículo 4º constitucional, en tanto de la madre, pero también del padre, ¿no? En este caso se habló pues con una perspectiva de género para la mujer, pero en realidad también no se le permitía al hombre, el progenitor biológico, ese derecho a la procreación y su derecho a que fuera registrado un hijo suyo, a una hija suya. Entonces, a grandes rasgos fue el estudio, magistrado. Pues un estudio muy completo, muy interesante, que se ve en el proyecto.
bueno, en la sentencia, perdón, y a mí me llamó la atención, en primer lugar, inicio del estudio, porque pese a que no habían señalado los preceptos como inconstitucionales, como acto reclamado, solamente señalaron al Congreso y no señalaron a las autoridades que promulgan la ley, concretamente al gobernador. Y esto, en una visión tradicional, hubiera quedado allí, se hubiera sobreseído y no hubiera podido ser estudio constitucional de estas normas. De tal manera que, como bien se desarrollan en la sentencia, ahí se advierte con toda claridad que hubo un esfuerzo por parte del juzgado para el efecto de privilegiar el acceso a la justicia y se le previno a los quejosos para el efecto de que manifestaran su interés en incluir como autoridades responsables no solo al Congreso, sino también a la autoridad que lo promulga. Sin embargo, ante la omisión de ellos, pues parecía que se había cerrado la posibilidad de hacer el estudio constitucional. Sin embargo, advierto que utilizando este mecanismo del control convencional ex oficio y con la suplencia de la queja, se hace cargo del análisis convencional y utilizando todas las normas internacionales, particularmente los relativos a los derechos de los niños, eh, eh, y aquí se citan y se desarrollan muy bien y se entra al estudio de la convencionalidad de estas normas y se llega así a la inaplicación de las normas, no tanto a declarar la inconstitucionalidad de las mismas. ¿Por qué? Porque había un impedimento técnico que no lo permitía, pero sí había, desde luego, la posibilidad de hacerlo como se hizo este estudio de convencionalidad, ¿no? Y luego me parece también muy importante el hecho de que se identificaran cuáles eran los derechos de los niños, de la niña, ¿sí? Pero también los derechos de la madre. ¿Por qué? Porque la madre venía a reclamar simplemente que le habían negado el otorgamiento de la constancia de inexistencia de registro y también el acta de nacimiento. Pero al abordaje de estas normas se advierte con precisión que se trata de normas discriminatorias. ¿Por qué? Porque aplicando la perspectiva de género, esta noble herramienta que nos permite identificar también elementos de diferenciación, de opresión, de desigualdad por parte en las relaciones asimétricas que se presentan con los hombres, ahí usted pudo identificar esto que ha mencionado ya dos veces, una especie de derecho de propiedad, así lo dijo usted, del hombre con la mujer, porque todo lo que provenga de la mujer, siendo mujer, esposa, tendría que ser atribuido al padre, bueno, en este caso al cónyuge. Y usted menciona, al hombre no se le trata igual, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia eh, sustancial en relación con la forma de trato que la ley le da a al hombre. Y usted lo menciona también, el Código Familiar del Estado de Morelos, pues es reciente y sin embargo todavía tiene muchos reductos en donde podemos encontrar estas asimetrías que permiten pronunciamientos tan interesantes como el que usted ha mencionado. Ahora, en relación a usted, parte de una categoría sospechosa, ¿cómo es que aborda la categoría sospechosa de quién? ¿Del menor? ¿De la madre? ¿Cómo es que lo aborda? Sí, bueno, el artículo primero nos da ciertos supuestos, como son el sexo, la nacionalidad, el origen étnico. eh, nos dice varias, digamos, sí, varios supuestos donde nos dice, ojo, aquí podría haber alguna, ¿cómo se le puede decir? Sí, algún supuesto en el que podría estar alguna persona y entonces tienes que estar como atento a que no pudiera resultar discriminatorio.
Los tratos distintos no son, los tratos diferenciados no están prohibidos, sino que no estén debidamente fundados, sustentados. Por esto es que se tiene que hacer un estricto análisis para analizar cuando haya un posible aviso de que pueda haber algún tipo de discriminación. Y en este caso lo había. Primero porque se le discriminaba al niño, a la niña en primera instancia, de las condiciones en que había nacido, simplemente porque a los hijos, digamos, nacidos dentro del matrimonio tradicional, que va el papá y la mamá biológicos, que son esposos, sin ninguna pregunta y nada se le registra. ¿Y por qué a un niño nacido, una niña o un niño nacido en un contexto que aparte él, pues vino al mundo, digamos, en un contexto diferente, que no implica que sea malo, bueno, no es calificativo, simplemente un contexto que no está previsto en el código familiar, porque a él sí se le impide tener derecho a la identidad y al nombre? En este primer sentido, que le digo que nosotros lo que quisimos es primero atender bajo un interés superior del menor el asunto, dándole primordial importancia al menor, y ya en una segunda parte del estudio ya atendimos lo de la mujer, que también era una norma discriminatoria, porque se le da un trato diferente respecto del hombre. Al hombre no se le pide, al hombre cónyuge, no se le pide que todos los hijos, o no hay ningún precepto donde diga que todos los hijos que tenga fuera del matrimonio van a ser hijos de su esposa. Pero a la mujer sí, todos los hijos que tenga la esposa, se van a presumir que son hijos del esposo. Y además, que se necesita, o sea, el dicho de la mujer, dice el precepto, el dicho de la mujer no vale. El dicho de la mujer en el sentido es, no es tu hijo, no vale. Y la única manera de que los hijos habidos de una mujer casada puedan ser registrados es que el esposo, eh, digamos, haya un rechazo en el reconocimiento del hijo y se vayan a un proceso judicial y que haya una sentencia que así lo declare, que no es su hijo, con todo lo que conlleva gastos, trámites, publicidad, exposición del menor a pruebas de ADN. Imagínense todos los años que van a pasar, o 2 años, un año, para que pueda pasar eso. Y además, aquí en el país, ya atendiendo la realidad social, muchas veces están casados, pero no se divorcian por X o Y circunstancia. Están casados civilmente, pero finalmente separados. A lo mejor el esposo se fue a Estados Unidos o simplemente ya no se vida en común. Entonces, simplemente por aparecer en el registro civil como que la mujer está casada, no podría registrar ningún hijo suyo, o sea, como suyo. Forzosamente se entendería que es hijo de su esposo, o sí, del esposo, ¿no? Y también usted encontró, además de estas categorías sospechosas, eh, estereotipos de género que nos está explicando, ¿no? Pero ¿cómo podríamos categorizar este estereotipo de género por parte del legislador y por parte también de la autoridad administrativa? Porque le está asignando ya un rol especial a las mujeres. Las mujeres no son quienes toman decisiones, las mujeres no son quienes pueden elegir libremente la paternidad o la maternidad en este caso, como si ocurre con los hombres, ¿no? Así es. Incluso aquí, ya digo, ese fue el primer asunto, pero ya viéndolo ya en otras ocasiones, pues, se pudo haber también hecho un estudio, y se pudo ya, pues ya pasó, pero ya viéndolo ya con más amplitud, también se atentaba el padre biológico, la persona Juan, que venía también a solicitar el amparo por sí mismo y en favor de su menor hija, también se atentaba con su voluntad procreacional, porque también él era su deseo y ya había sido coartado, ¿no? Entonces, no se desarrolló el proyecto, pero ya le digo, ya viéndolo así a un poquito, ya con más ojos más amplios, que yo creo que eso es lo que nos permite nuestras normativas, ir ampliando las gamas de protección de los derechos y el estudio, porque también aquí entonces había una discriminación por un estado de registros de civil, ¿no?
y atentar contra su voluntad procreacional, o sea, también del padre, porque también era su voluntad registrar a la niña y se le impidió por una situación civil, del estado civil pues de la mujer con la que tuvo a la niña. Entonces sí, es interesante la situación y además se está volviendo muy común, o sea, este tipo de asuntos están llegando muy común al juzgado, o sea, están llegando cada vez más, que eso nos refleja que pues está habiendo más situaciones digamos, en las relaciones eh, familiares o relaciones de pareja que está aconteciendo con más, pues con más seguido, pues esas situaciones. Entonces, en cuanto al menor o a la menor en este caso, ¿qué otros derechos son los que estarían en juego, además del solo hecho de ser inscrito en el registro civil, ¿no? De expedir el acta de nacimiento? ¿O qué estaría en peligro si no se le inscribe, ¿no? Sí, aquí en la sentencia se abordó que también con eso se le impedía el acceso a servicios de seguridad social, a que fuera dada de alta en seguridad social, a tener acceso a la educación, a tener pues documentos de viaje, y además pues impedía que se le tuviera, digamos, pues sí, se le tuviera registrado por parte del Estado para que se le proporcionaran servicios públicos. Entonces, pues sí tiene un impacto pues importante y además, aunque no se sostuvo pues en el proyecto, también es una medida de protección en contra de un posible delito incluso, ¿no? El hecho de que un niño esté registrado, impide pues que haya una mayor facilidad en la comisión de algún delito, ¿no? No le digo, no se puso ahí, pero en sí se aborda lo de salud, de la educación, y este asunto fue el primero que llegó al juzgado en este sentido. Incluso, magistrado, en este asunto no pidieron la suspensión, después empezaron a pedir la suspensión del acto reclamado, incluso ya actualmente, aunque no pidan la suspensión, se les concede la suspensión, digamos, se abre cuaderno, lo hacemos de oficio, para el efecto de que se le conceda desde la provisional un acta de registro provisional, para que de manera inmediata, digamos, nos adelantamos un poco a lo que va a ser la concesión, para que se le expida un acta de registro provisional, para que de manera inmediata pueda acceder a servicios de salud y de educación, hasta en tanto se resuelva pues el fondo de la sentencia, donde ya se ordene de manera definitiva, porque a veces no lo piden, en este caso de Perlita no lo pidieron, pero en asuntos que llegaron después sí lo pidieron y estábamos consiguiendo la suspensión. Incluso ahorita le comento que ya, aunque no lo pidan, ya lo mandamos así, precisamente en esta protección para el menor como debe primar, ¿no? Una protección inmediata, esta, digamos, protección anticipada, ¿no? Así es. Que se está dando ya mucho vigor a nuestras suspensiones, cada vez tienen mayor fuerza, mayor presencia de protección de los derechos fundamentales. Y entonces, aquí parece ser que con toda sensibilidad sí se está protegiendo a todas las partes, ¿no? Particularmente a los menores y a la madre. ¿Cuáles serían los pasos que ya con la experiencia que se ha tenido o nuevos asuntos que han llegado, cómo sería el tratamiento que se le está dando en Morelos? Bueno, mis compañeros en los otros juzgados no lo sé, digo, no hemos platicado, pero lo que hacemos aquí en el juzgado es, ya sabemos que llegan estos asuntos, sabemos que se requiere, digamos, si es algo por escrito, que nos mande las constancias, porque normalmente, magistrado, ese tipo de procedimientos o las negativas son verbales, como cuando uno va al pasaporte y que no se lo expiden, pues te dicen, no, porque no trajiste tal documento, o sea, vaya, uno no llega con su escrito de derecho, con su escrito de petición, renuévame mi pasaporte, ¿no? Sino que tú vas con todos tus documentos y pues piensas que ese día que tienes la cita, pues te van a dar el pasaporte y después sorpresa cuando estás ahí te dicen, no, sabes que te faltó eso, te faltó el otro, ¿no? Esto pasa también en el registro civil, llegas con todos tus documentos que piensas que
que con eso ya te van a registrar a tu menor hijo, a tu menor o hija o hijo, y pues resulta que no fue porque te faltó esto, te faltó el otro. Entonces, normalmente son negativas verbales, pero aún así tratamos de recabar esta información. Muchos ya, cuando ya llegan a promover el amparo, ya traen la negativa por escrito. Entonces, ya tenemos ahí el sustento, porque a veces nos dicen, no, es que sí me la presentaron, pero ya destruí los archivos, ¿no? Ya destruí los archivos. Entonces, tratamos de que nos invoquen estos artículos para poderlos inaplicar. Bueno, no es que nosotros lo provoquemos, sino que le decimos a la autoridad con base en qué disposiciones tú negaste el registro de la menor o del menor. Y nos invocan siempre estos artículos cuando son estos casos, pues, de que son hijos nacidos dentro del matrimonio. Entonces, de esa manera nosotros podemos inaplicarlos ya en sentencia. Excelente. Ahora, digamos, postura, esta manera de resolver, ya eliminando propiamente esta presunción legal respecto de que además se decía que era una presunción legal jurisdicto, no jurisdicto, sino plena, a través de esta interpretación y de esta aplicación ya se está eliminando. Pero hasta donde entiendo, la mayor parte de los códigos civiles y particularmente de índole familiar, que resuelven temas de índole familiar, establecen la presunción de que los hijos habidos dentro del matrimonio se consideran como del cónyuge, ¿no? Del esposo. Entonces, esta podría ser ya una línea judicial a través de la cual se esté reiteradamente declarando, ya sea inconvencional o inconstitucional, esta norma. Entiendo que en Jalisco ya un tribunal colegiado auxiliar se había pronunciado a este respecto porque resultan idénticos y me parece que en muchos estados de la República tienen estas mismas previsiones legales que resultan desde luego con una categoría sospechosa, con un estereotipo de género, con violaciones a la igualdad y con restricciones para los derechos de los menores, ¿no? Sí, así es, y de hecho se menciona en la sentencia de este criterio del tribunal colegiado, y lo que quisimos también aquí es también hablar sobre respecto desde la perspectiva de género, que es algo que se adicionó o esta óptica al asunto, y le digo, pues ya para el próximo adoptaremos también la perspectiva del hombre, del progenitor, ¿no? En este caso, porque también es una discriminación que aconteció, pues respecto de él, que atenta su voluntad procreacional. Sí, y aquí se nota también en este asunto la correspondencia de la, digamos, interdependencia de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que venía a reclamar originalmente, pues era solo la negativa de inscribirlo o de otorgarle, expedirle el acta de nacimiento. Pero a partir de esa negativa, se empiezan a desarrollar todo un estudio alrededor que permitió incluso conceder el amparo en favor de la madre, ¿no? Es decir, ya no fue exclusivamente en relación con el acto concreto que se estaba reclamando, sino que se amplió la protección. Y esto me parece muy relevante porque cambia la visión tradicional del amparo y en relación estrictamente con el acto reclamar, porque aquí a través de estos mecanismos del escrutinio estricto, en tratándose de actos discriminatorios, se puede llegar a identificar estas asimetrías a través de la perspectiva de género, que a mí me pareció también excelente porque se amplía de manera fundamental el abanico de protección del juicio de amparo, ¿no? Como usted lo hizo. En una visión tradicional, dirían, bueno, es que en principio no podía haber analizado las normas. En segundo lugar, no tenía por qué meterse a el estudio de los derechos de la mujer, o de la madre en este caso. Pero me parece que esta es justamente la dirección que deberíamos seguir
en el juicio de amparo para ir abriendo el contenido de todos los derechos y dándoles fuerza, ¿no? A cada uno de ellos, entendiéndolo de manera universal e interdependiente, ¿no? Como se ha hecho en este proyecto. No sé si hay algunas preguntas de aquí de nuestro público. Dice Dolores Rosalía Peña, ¿qué opina de que den relaciones exteriores, de que en relaciones exteriores se condiciona la expedición de pasaporte a menores a que el acta del registro civil sea declarada válida por el juez correspondiente? Ello cuando los menores fueron concebidos por maternidad subrogada y necesitan viajar al país de origen de los padres en la inteligencia de que sí cuentan con el acta de nacimiento. Una pregunta interesante. Pues no he tenido un asunto así. Digamos, analizaríamos el supuesto con estos ojos, atendiendo al interés superior del menor y bajo la perspectiva de género, ¿no? Se tendría que ver el caso concreto, la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también si se hizo de manera por escrito. Normalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hace verbalmente, o sea, uno va y les dice, no, ¿sabes qué? Te faltó eso, te faltó el otro, o no está certificada tu CURP, o qué sé yo. O sea, no es algo que te lo den por escrito, así que no sabes el fundamento de esa negativa, ¿no? Entonces, pues habría que ir atendiendo caso por caso y ver cómo lo maneja también el juez que le toque el asunto, ¿no? ¿Qué tratamiento le va a dar? Si va a tratar de buscar dame una respuesta, Secretaría de Relaciones Exteriores, si fue verbal, o sea, no lo sé. Sería ver también cómo lo maneja cada titular, ¿no? En este caso, lo que sí puedo decir es que cualquier titular va a ser sensible al interés superior de la niña, del niño, y también a la perspectiva de género. Sí, ciertamente. Ahora, una de las cuestiones que también llaman la atención es el hecho de que a partir de la aparición de nuevos derechos, también las instituciones tienen que ir adaptándose a ellos. Y a partir de la reforma del 2011, donde ya se reconocen derechos humanos, y no solamente de fuente nacional, constitucional, sino de fuente internacional a través de los tratados, pues ya se crea una amplitud enorme para poder arribar a esas fuentes y hacer nuestro análisis constitucional o convencional para ir protegiendo más los derechos. Ahora, tocaba ahí un tema importante respecto de la conformación de la familia, ¿no? Si los jueces estarían con sus resoluciones fortaleciendo un modelo de familia o simplemente reconociendo situaciones de hecho a las que habría que tomar en cuenta y asignarles los derechos que conforme a la dignidad humana como persona le corresponden a cada quien, sin calificativas o a través de las sentencias también se puede ir modelando una forma de entender la familia. No sé qué opinión le merezca. Sí, como lo refería hace un momento, la Corte ha reconocido o ha sostenido que el concepto de familia debe entenderse de manera dinámica, no estática. Ha ido evolucionando al grado tal que ya, pues, por ejemplo, el matrimonio ya no es la unión entre hombre y mujer para perpetuar la especie, ¿no? Ahora la familia es cualquier unión entre personas con un sentido de permanencia y de ayuda mutua, ¿no? Y a partir de estas definiciones, pues pueden existir diversas formas de familia. Y es deber del Estado de ir reconociendo su existencia y protegiéndolas. Así, en ese sentido, pues tenemos pues varios criterios de conformaciones de familia, de familias homoparentales, de reproducción asistida, incluso del orden en los apellidos de los hijos. Todo eso atiende a ir eliminando pues vicios de discriminación y ir pues equilibrando, digamos, los derechos, ¿no? Sí. Sí, en la pregunta anterior se hablaba de la maternidad subrogada. Supongo yo que el problema que planteaban está derivado justamente de un fenómeno de esa naturaleza y de el permiso para poder
salir del país luego que este procedimiento ha concluido. Yo creo que a ese tema se referían. Creo que tenemos otra pregunta. Dice, sí se dio por escrito y sin ningún fundamento, solo pedían la validación judicial del acta. Bueno, pues ahí está el amparo para que puedan promover. Y si quisiera preguntar su opinión en relación con que el juzgador no está facultado, dice, para recabar de oficio las pruebas para preservar el interés superior del menor, tratándose de un juicio de desconocimiento de paternidad, según el amparo 1321 de 2023 de la Corte. Dice que el juzgador no está facultado para recabar de oficio las pruebas para preservar el interés superior del menor. Bueno, es que existen criterios de la Corte en torno al que una vez que se ha reconocido la paternidad, ¿qué pasa? O incluso cuando el menor quiere conocer su origen biológico, pero ya está reconocido sí, registrado como con un padre que no es el biológico. La Corte ya ha dado tratamiento a esos casos, sin embargo, en este asunto en particular se atendió a esta necesidad y primando el derecho del menor. En este asunto en particular se llamó al esposo, al ex esposo, digamos, al cónyuge, se le llamó al juicio porque nos dieron el nombre, nos dieron el domicilio, se le emplazó al juicio y no quiso venir. Entonces eso reforzó más nuestro criterio en el sentido de que no había pues ningún interés en, digamos, si él mismo recibió la notificación en venir a hacer alguna manifestación. Entonces, creo que el caso que mencionan sí son casos que ha analizado la Corte, pero deben atender, me parece, a casos particulares. Sí, sí, habría que puntualizar que los jueces resolvemos casos, singularidades, actos concretos, y a partir de ahí podemos, con nuestros criterios, aplicarlo a un determinado número de asuntos, pero son los que llegan a nuestros órganos. Y aquí, en la última pregunta, hablaba de esta facultad para llegarse de pruebas, para, de alguna manera, garantizar el interés superior del menor. Esa sería la cuestión, ¿no? Aquí tengo algunas otras preguntas. ¿Qué retos usted encontró y qué inercias tuvo que romper para aplicar la perspectiva de género en esta sentencia y en otras sentencias, es decir, en la función jurisdiccional en general? Pues yo creo que primero es tratar de ver a los asuntos como personas. Siempre les digo que no hay, o sea, no veamos los asuntos como asuntos de formato o asuntos de, así como números nada más. Les digo, al asunto, hasta un asunto de formato que le llamamos así, que vaya, que ya hay precedente y que ya sabemos cómo va a salir. Alguien está detrás de esa respuesta, alguien está esperando ese decreto que se publique, alguien está esperando alguna respuesta a una solicitud, que se le dicte un laudo, o sea, alguien está esperando, una persona, ¿no? Que tiene la esperanza en el Poder Judicial en que por fin sea atendida su problemática, ¿no? Aquí lo primero es esto, tratar de transmitir la sensibilidad, estar empapados de los sistemas normativos, tanto nacionales como internacionales, ir actualizándonos. Aquí nos pasamos los criterios, nada más se publican y nos lo compartimos. Soy abierta también a que los secretarios siempre aporten sus ideas, tienen ideas muy buenas y hacemos un buen equipo, digamos, en pro del asunto que tenemos enfrente. Por ejemplo, cuando empezamos a conceder la suspensión sin que la pidieran, fue a propuesta de un secretario. Oiga, ¿cómo ve? No le está pidiendo, pero de una vez el niño está sin acta. O sea, esa parte de sensibilizarnos todos, en el hecho de que un niño está no hay registro de este niño, ¿no? Y pueden pasar 2, 3 años, y qué tal si no se divorcia la mamá, ¿qué va a pasar, no? Que va a seguir así el niño y después cuando crece tiene problemas para el pasaporte por registro tardío y es una cadena que no termina, ¿no? Entonces aquí lo que nos va a importar siempre es proteger al niño y a lo que nos obliga todo, o sea, a todas las autoridades en términos del artículo primero constitucional, ¿no? Y de toda la normativa nacional e internacional. Y
que ha quedado sin materia el juicio de amparo de fondo por el hecho de que ya se otorgó el acta provisional. No, no se queda sin materia porque el acta que ordenamos que se expida solo tiene el carácter de provisional, solo para que de manera inmediata pueda ser registrado en los servicios de, digamos, de seguridad social o en una escuela. Entonces ya hasta que concedemos el amparo, pues es que se ordena que se le expida el acta de nacimiento. Que sería una especie de ratificación o reiteración. Sí, ya se pone acta de nacimiento ya la definitiva, o sea, la anotación, el acta de nacimiento es provisional, sí dice de carácter provisional. Y con eso se evita que quede sin materia el amparo. Sí, y ya nos vamos al fondo ya analizando los preceptos del Código Familiar que sustentan en estas negativas que expide el registro civil, porque pues invocan los artículos, los transcriben y dicen no puedo y no puedo registrarla porque parece casada, ¿no? Sí, sí, sí. Que no pasaría, magistrado, si dijeran no puedo registrar al niño porque aparece casado el señor, ¿no? Así es, sí, sí, sí. O sea, no pasaría eso, ¿no? Ahí está esta asimetría, ¿no? De las que hemos mencionado. Aquí hay otro, dice Rodolfo Rafael Reyes, el juzgado séptimo de distrito conoció un asunto similar al comentado. Se determinó la inconvencionalidad del artículo 206 del Código Familiar. Me parece que una manera de solucionar estos tipos de casos es que las oficialías del registro civil puedan desatender el artículo 206 del Código Familiar, aplicando de manera favorable el principio del interés superior del niño, del menor. Ahí están hablando de, pues, pueden las autoridades administrativas ejercer control de convencionalidad, ¿no? ¿Qué opina? Pues me parece que no lo van a hacer, o sea, van a esperar incluso cuando nos relatan en la demanda le dijeron o te vas al proceso judicial, al procedimiento judicial de desconocimiento de paternidad o vete al amparo, o sea, ya la saben, el registro civil ya les dan las dos opciones, ¿no? Sí, sería tocar este tema de si las autoridades administrativas tienen que hacer control de convencionalidad, pues la respuesta podría ser que sí. Sin embargo, en la realidad vemos que no es así. Ni las autoridades administrativas les es obligatoria la jurisprudencia, ni tampoco hacen control de convencionalidad. Quizá un día llegaremos a eso, ¿no? Estaría muy bien. No sé si nuestro auditorio quisiera hacer alguna otra pregunta, aprovechando que aquí está la señora jueza, que además es la autora de esta sentencia y muy comprometida y que viene de alguna manera también a fortalecer el respeto a los derechos de los menores, de los niños y niñas y adolescentes. Ya ella explicaba cómo es que este reconocimiento impacta en la vida inmediata de un niño, ¿no? De una niña en este caso. ¿Sí? Mi querido doctor César Ruiz. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, señora jueza, por tan brillante exposición y por un tema muy interesante que nos hace, pues, salirnos un poco de lo cotidiano que escuchamos y que nos permite reflexionar un poco más allá y aplicar en casos concretos y realmente trascendentes los derechos y sobre todo el interés superior del menor. Sin duda muy interesante y por lo mismo tengo un par de preguntas que me gustaría hacerle. La primera sería, eh, si en los hechos narrados no hubiera un contexto de que los padres se han separado los esposos estuvieran separados físicamente, sino que estuvieran casados normalmente, que vivieran juntos y que no hubiera un proceso de divorcio ni indicios de separación, ¿el sentido sería el mismo o habría alguna variación? Y la segunda pregunta, que va muy vinculada, sería, por lo que yo entiendo, entonces, la idea es que esta norma que dice, los hijos nacidos dentro de un matrimonio se consideran que son hijos del padre, pues tiene primacía sobre esto el dicho de la madre. Este dicho de la madre,
decir, no, pues el papá no es él, el papá es otro, ¿admitiría alguna prueba en contrario? ¿Tiene prevalencia sobre en caso de que después dijera, no, espérate, si es mío? ¿Tiene mayor valor el hecho de la madre o no? ¿O tendría que refutar al padre con otro tipo de pruebas? Pues esas serían mis preguntas. Sí, bueno, aquí en este asunto solo fue la vía, digamos, la vía del registro civil por parte del director del registro civil, pues analizar esta afirmación que establece el Código Familiar de que el dicho de la madre no vale, digamos, no vale nada, sino que se necesita forzosamente que el cónyuge rechace el reconocimiento y que solo puede hacer por la prueba pericial genética. Ahí sí no, pues, vaya, no entramos a desmenuzar todas estas afirmaciones, simplemente se advertía que había un trato distinto del hombre a la mujer, porque no se establecía algo similar para el hombre, en el sentido de que lo que comentamos hace ratito, en ninguna oficio, vaya, el registro civil no va a negar porque el padre hombre, el varón, aparezca casado con otra persona, ¿no? No le va a negar el registro de un hijo que tuvo fuera del matrimonio. No entramos a analizar ese tipo de si, pues, si había otra prueba que pueda contradecir el dicho de la madre, simplemente pues lo que está ahí, en que hay un trato diferente de un hombre a una mujer, tal vez cuando se tenga pues un juicio que no hemos tenido desconocimiento de paternidad, hasta este momento bueno, ya llegó, creo que parece que ya llegó alguno, pero no hemos llegado al fondo todavía del asunto, pues yo creo que ya analizaríamos ya detalle este tipo de redacciones en las disposiciones, ¿no? Pero ahorita lo que se analizó fue solamente la negativa del registro civil en expedir el acta de nacimiento y pues digamos en la vía administrativa registral, nada más, no en ese tipo de juicios que es el de desconocimiento de paternidad. Muchísimas gracias. Y de nada, doctor. Bien. Pues con esta resolución se llegan a varias, digamos, conclusiones o aproximaciones a conclusión. La primera es que los preceptos del Código Familiar del Estado de Morelos, el 182, 183, 187, 193 y 206, resultan inconvencionales por violar los derechos fundamentales tanto del menor, en este caso la niña, como de la mujer. Y que el efecto es obligar a la autoridad a emitir la constancia de inexistencia de registro y también el que se expida el acta correspondiente. Decía usted que ya estaba cumplida, señora jueza. Sí, ya. ¿Cómo cumplieron las autoridades? Expidiendo el acta de nacimiento, expidiendo el acta de nacimiento y y pues con eso se tiene por cumplir. ¿Tuvo necesidad de estar el padre biológico, el que reconoce a la niña? Sí, sí, o sea, sí, fueron los dos, de hecho, al registro civil y nada más el registro. La verdad, cumplieron muy rápido, o sea, muy, muy sencillo, bastó con que les notificáramos la sentencia ejecutoriada, requiriéramos el cumplimiento, y no hubo mayor obstáculo para que la cumpliera de inmediato, la cumplió y y le digo más, pues están haciendo, estos asuntos van llegando más y más, pues entonces se advierte que pues también ya hay cierta publicidad también en las personas que están en esta situación para que puedan registrar por fin a sus hijos, quienes se encuentran en una situación similar. Pues con esto se da vigor a los derechos de los niños, niñas y adolescentes con toda plenitud. Yo creo que esta resolución se suma a esta doctrina jurisprudencial que ya se ha venido desarrollando y que ahora permea en todos los asuntos. Ojalá que todos los jueces y todas las juezas resuelvan de esta manera para ir fortaleciendo nuestro sistema jurídico. No sé si nuestro muy querido y apreciado doctor Rafael Estrada Michel está en condiciones de conectarse,
para darle el agradecimiento a nuestra invitada de hoy. Creo que tiene ahí algún problema. Y si no hay alguna otra, creo que aquí hay caracoles. Creo que aquí hay otras dos cuestiones. Gracias por sus atenciones, dice Dolores Rosalía Peña. Felicidades por la exposición, Marco Antonio García. Muchas gracias. Pues, don César, si me haría el favor de concluir esta sesión y darnos el agradecimiento a nuestra invitada. Al contrario, magistrado, usted es nuestro anfitrión. Adelante, por favor. De parte de la Fundación, nada más, de parte de la revista Tiempo de Derechos, te agradecemos muchísimo, señora jueza, que esté con nosotros, que nos haya compartido un caso muy interesante que nos permite reflexionar. Le agradecemos a nuestro público que esté aquí con nosotros. Y pues aquí el señor magistrado le va a entregar un agradecimiento que créame que de todo corazón se lo hacemos llegar el director de la revista que está aquí con nosotros, el doctor Estrada Michel, que se multiplica. Un servidor, nuestra coordinadora administrativa, la licenciada Susana Miguel, y obviamente nuestro anfitrión, el magistrado Luis Vega. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias. Si pudiéramos presentar en pantalla el reconocimiento para nuestra invitada de honor del día de hoy, en nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, el aula de taller de saberes y derechos, Tiempo de Derechos, y la Fundación otorga el presente reconocimiento a Nayeli López Guevara por su excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial, con el tema Derecho a la Identidad e Interés Superior del Niño. Hoy, 24 de agosto de 2023, firman don César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos AC, y el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta invitación, a quienes nos siguen virtualmente, pero en directo, y a quienes nos seguirán con posterioridad en esta sesión del programa grabado. Muchísimas gracias a Susana Miguel por su atención, a quienes nos apoyan con el aspecto técnico. Mi querido don César Ruiz, muchas gracias, y muchas gracias al doctor Rafael Estrada Michel. Nos vemos en la próxima edición de estos programas de la Fundación. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.